Este video aparentemente es corto, pero hasta el momento es de los que más me ha costado trabajo escribir. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen como una distinción o una división de géneros del cyberpunk distinta. Entonces yo tuve que hacer obviamente mi investigación propia y ir acomodando las cosas conforme consideraba que era mejor explicarles cómo son los subgéneros del cyberpunk. Bien, para no aburrirte más, los subgéneros del punk, derivados de la ideología principal del movimiento punk de No Future, expresan la creencia de que los avances científicos y tecnológicos no conducirán a un futuro glorioso, sino que amplificarán las diferencias sociales y relegarán aún más a la clase obrera. Si queremos otorgar el sufijo punk a un nuevo género, debemos asegurarnos de que contenga tres cosas. La primera es una ideología definida, la segunda es parafernalia y la tercera un contexto histórico determinado. Te voy a explicar qué se refieren estas tres cosas. La parafernalia es fácil. Se refiere al conjunto de aparatos o elementos rituales o decorativos que rodean al género, que siempre se van a definir con tecnología y ciencia muy específica. Ya ubicamos que en el cyberpunk se tienen objetos, máquinas o herramientas técnicas. El contexto histórico se deriva en 4 grupos. Aquí se empieza a complicar un poco la situación. El primer grupo es el retrofuturista o anacrónico. Significa que el cyberpunk, el estilo del cyberpunk, digamos, no es propio de la época de la que se trata. Por ejemplo, Los Picapiedra o Wild Wild West, que fue una película. El otro grupo es el moderno contemporáneo, en el que el cyberpunk no cambia tanto el contexto actual, pero hay inserciones o presentaciones de nueva tecnología o ciencia. Esta va comenzando o ya es bien desarrollada y está cambiando o está por cambiar el presente. Por ejemplo, la película de los hombres de negro o Terminator. El contexto histórico futurista del cyberpunk es el subgénero en el que claramente se lleva la historia o la narrativa a un posible futuro de la sociedad. En su mayoría se destaca el género post-apocalíptico, y como por ejemplo tenemos representantes cinematográficos y televisivos como la película de Mad Max o la serie The Man in the High Castle. Y al final agregaría yo el cuarto, el post-futurismo. Este contexto histórico, para subdividir el cyberpunk, es en concreto: la civilización termina, comienza una nueva, apoyada o no por la más alta tecnología que quedó de la última civilización. Como por ejemplo está en la película de La Máquina del Tiempo, que bueno, hay dos películas, la de 1960 y la de 2002, y la película de Wall-E. Bueno, como decía al principio, si queremos otorgar el sufijo punk a un nuevo género, debemos asegurarnos que contenga ideología, que contenga primero parafernalia, ya se las había explicado. Contexto histórico, el cual se dividía en 4 términos, y pues donde se complica la cosa es en una ideología definida. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay más divisiones. En concreto, yo, y al final del video te explico por qué te digo que yo encasillo 9 ideologías en una matriz. ¿A qué me refiero? Digamos, es un degradado o transición que si se escribieran en una tabla quedarían así, en donde se puede notar que de arriba a abajo cambia de tipo de sociedad, de buena a mala, y de izquierda a derecha cambia de gobierno ordenado a un gobierno a un gobierno sin ley, a una organización social sin ley. Ambas características pasando por una fase neutral, encontrándose en medio en una ideología neutral verdadera.
Así podemos tener una narración cyberpunk ideológicamente en orden y malvada, como el cyberpunk original. Un ejemplo son las películas de Blade Runner o Ghost in the Shell, donde se observa un orden de gobierno con policía y todo, pero con un ambiente un poco hostil donde organizaciones hacen lo que se les place. También podemos tener narraciones ideológicas en desorden pero con cierta bondad. Y como ejemplos podrían estar algunos cómics de Marvel o DC o películas como James Bond, en donde la sociedad vive en cierta paz, pero el gobierno se ha visto sobrepasado por catástrofes o por villanos o supervillanos, y la acción de uno o varios héroes o superhéroes es la que mantiene parcial o totalmente la paz de la sociedad. Es difícil describir estas tres características. Si ya de por sí fue difícil definir las características del género, describirlas es una odisea, ya que cada quien delimita al cyberpunk de manera diferente. Así que personalmente hice mi propia descripción de las características y división de los subgéneros del cyberpunk para tu mejor comprensión. Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias.